que podemos hacer, pero bueno, lo importante es que ya comenzamos a regresar. Pero ustedes prepárense para llevar prácticas de lo que les toca el siguiente semestre. Muy bien, doctor, muchas gracias. Perfecto, bueno, creo que ya estamos un poquito más, entonces comenzamos para terminar intestino irritable. Recapitulación, síndrome de intestino irritable, decíamos que es el trastorno funcional intestinal más común que hay, que representa el 80% de la consulta en gastro y que se denomina como aquella situación de trastorno crónico recurrente de curso benigno con exacerbaciones y remisiones que afecta la calidad de vida del paciente en grado variable y que se reconoce con 4 subtipos: el de diarrea, el de estreñimiento, el mixto y el no clasificable. Y decíamos que el de estreñimiento es el más común que tenemos en nuestro medio. Decíamos que la gente le llama colitis nerviosa, colon irritable, colon espástico, gastrocolitis, purocolitis, cualquier otro nombre que se le ponga. Nosotros sabemos que se llama síndrome de intestino irritable, que la prevalencia es alta realmente y que en nuestro país mucho más y que afecta más a las mujeres jóvenes, que tiene que ver con la alteración que hay en el eje cerebro-intestino, desencadenado sobre todo por 3 factores: la dieta, el estrés, las infecciones, y que tiene como factores predisponentes la genética, el ambiente familiar, las situaciones psicológicas que viven los pacientes. Periodo de exámenes, es bien común que la consulta esté llena de estudiantes que tienen exámenes. Entrada al internado, también un montón de preinternos en la consulta con intestino irritable, que tiene que ver con alteraciones de la motilidad, con alteraciones de hipersensibilidad visceral, con esa hipersensibilidad a la presencia del gas intestinal, con intolerancias alimentarias, con algunas otras infecciones, sobrecrecimientos bacterianos o alteraciones neuroendocrinas que llevan como situación final al aumento de linfocitos intraepiteliales y mastocitos en el colon, que nos hace una inflamación celular. Que el signo más común que vamos a encontrar en nuestro paciente, perdón, el síntoma más común que vamos a encontrar en el paciente es el dolor o el malestar. El paciente es por lo que viene, dolor o malestar, y que se puede asociar a distensión abdominal, a sensación de inflamación, que es el bloating, a evacuaciones incompletas, a urgencia, a pujo, tenesmo, y que se puede asociar también a algunas otras cosas como síntomas extraintestinales, toda la gama de síntomas que puede haber en lo extraintestinal, y alteraciones funcionales tanto digestivas como no digestivos, también en situación funcional. Decíamos que no hay un estudio de laboratorio o gabinete que pueda comprobar el diagnóstico. Y esto es importante porque antes el diagnóstico de intestino irritable realmente era un diagnóstico de exclusión. Ya había descartado algo infeccioso, cánceres, cualquier otro tipo de patología, y como ya no había más, entonces se le ponía el nombre de intestino irritable, de colon espástico o colon irritable. Actualmente ya es un diagnóstico positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora ya no es por exclusión, ya no es nada más, no le encontré ninguna otra cosa, ya lo excluí todo, queda dentro de esto. Ahora es un diagnóstico positivo, tenemos posibilidad de hacer esa evaluación y llegar a diagnóstico de intestino irritable. Estos son los criterios de Roma 3, que eran los que figuraban hasta antes, hace 2 años, pero ahorita ya estamos con Roma 4, donde es importante, para poder aplicar estos criterios de Roma 4 en el diagnóstico de intestino irritable, la escala de Bristol de las heces. Recordemos que son 7 tipos de heces fecales que nos dice Bristol, donde el 1, o mientras más pequeño es el número que le ponemos, más compacta es la evacuación. Mientras más número tiene, porque antes Bristol llegaba hasta el 5, ahorita ya son 7, mientras más grande es el número, menos consistencia tiene la evacuación.
Entonces, el Bristol 1 son los esívalos, las evacuaciones así como de borreguito, y el Bristol 7, la diarrea acuosa, sin nada de sólido, totalmente líquida la diarrea. Y de ahí lo que queda en medio. En el estudio mexicano de escala de Bristol, a todo el estudio mexicano en gastro, son buenísimos sobre todo el doctor René Stroche, un gastro clínico que está en Veracruz. A él le gusta mucho hacer estudios en la población mexicana de todo esto y son muy, muy interesantes. En el estudio mexicano se vio que nosotros tenemos un Bristol 4 y un Bristol 5 como el tipo de evacuación más común. Esto es interesante porque decíamos que en los subtipos, irnos al subtipo de diarrea o al subtipo de estreñimiento, el paciente, si está acostumbrado a evacuar un Bristol 4, con que se brinque al 3 o al 2, el paciente ya nos dice es que estoy estreñido, aunque a veces no entre en la definición de estreñimiento, que cuando veamos ese tema vamos a ver eso, qué es estreñimiento o qué entiende la gente como estreñimiento, a veces no entra en la clasificación o en la definición, pero es la percepción del paciente y él nos va a decir eso, sí, desde cuando tengo las molestias de que me empecé a sentir mal con el dolor, la distensión, el malestar abdominal, mi evacuación cambió de este Bristol 4 a un Bristol 2. Al revés, si teníamos el 4 y el paciente tiene un 5 o un 6, sí, pues tenemos alteración en la forma de la evacuación. Por eso es importante recordar la escala de Bristol. En Roma 4, aquí nos mandaron la foto, estaban en el congreso en la Semana Nacional de Gastro, cuando hicieron la presentación en la DW del 2016, la presentación de los nuevos criterios. Dijeron, para el 17 comienzan a salir y ya 18 comienzan a aplicarlos completamente. Entonces, aquí está la captura de pantalla de cuando enviaron esto y ahora los criterios de Roma 4 que debemos seguir para el diagnóstico es esto: dolor o malestar abdominal recurrente por lo menos una vez al día por semana en los últimos 3 meses, y esto es lo que le convierte difícil de repente los diagnósticos, sobre todo esto funcional en gastro. Señora, ¿ha tenido usted por lo menos más de un día a la semana en los últimos 3 meses dolor abdominal o molestia abdominal recurrente más cualquiera de estos tres, 2 de estos 3? Que ese malestar se asocie a la evacuación, es decir, que aumente o disminuye cuando usted evacúa, que se asocie con cambios en la frecuencia de la evacuación, es decir, que evacúe usted más frecuente o menos frecuente de lo que lo hacía antes de esos 3 meses, o que se asocie con cambios en la forma de la evacuación, y entonces ahí sacamos la tablita de Bristol y decimos que se cambie, que haya cambiado esto, la forma de la evacuación, que se haga más sólida o que se haga más, más diarreica. Y ya si el paciente nos dice sí, por lo menos 2 o 3 días a la semana en los últimos 3 meses he tenido ese malestar abdominal recurrente con que se alivia con la evacuación, pero que tengo cambio en la frecuencia de la evacuación. Ahora, en lugar de evacuar diario, evacúo un día sí, uno no, o un día sí, 2 no. Y la evacuación que tengo ahora es una evacuación seca, dura, difícil de evacuar. Entonces tenemos el diagnóstico positivo de síndrome de intestino irritable con el subtipo de estreñimiento, ¿vale? Entonces ya es un diagnóstico positivo, pero tenemos que aplicar estos criterios de Roma. Ya teniendo el diagnóstico, lo que debemos saber nosotros, lo que debemos recordar, pues es que el impacto que tiene síndrome de intestino irritable es realmente a la calidad de vida de nuestro paciente. No vamos a aplicar los estudios de calidad de vida. Están, por ejemplo, el IBS, Quality of Life, que es específico para intestino irritable. Quien tenga oportunidad luego lo busca ahí en internet y va a ver si poder explicarle al paciente esto, primero entenderlo uno y luego explicarle al paciente y sí decirle, espérame, pero es 2 días, por lo menos 2 días, más de un día.
2 días por semana en los últimos 3 meses y que tenga esto, mandé. Entonces, tenemos el problema que de repente el paciente no nos logra captar esta idea de cómo es el diagnóstico positivo, y luego cuando vean todo lo que pregunta el IBS Quality of Life, vamos a decir, ¿sabes qué? Ahí está tu cuestionario, imposible de responder. Y existen algunos otros, pero todos estos cuestionarios no nos sirven en la práctica diaria. Nos sirven para hacer esos estudios de calidad de vida, sobre todo en los centros de concentración o para alguna investigación específica, donde vemos sobre todo respuestas al manejo, a cualquier tipo de manejo. Entonces, no funcionan, no los hagan, no se metan en el embrollo de estas cosas. Pero sí tenemos que saber y explicarle a nuestro paciente que nosotros estamos conscientes y que sabemos que lo que afecta esto es la calidad de vida. Recordarle al paciente que no va a tener disminución ni de su cantidad de vida, que va a vivir los mismos años que viviría si no tuviera síndrome de intestino irritable, que no se asocia a otras cosas, ni a peritonitis, ni a cáncer, ni a ninguna otra situación, que lo único es esto, el impacto de manera negativa a la calidad de vida. Impacto negativo a las actividades cotidianas. Vamos a correr, vamos a hacer ejercicio. No, traigo la panzota toda inflada, ¿cómo quieres que corra? Traigo el dolor, ¿cómo quieres que coma? Traigo la molestia, ¿cómo quieres que vayamos a pasearnos al campeonato nacional charro? Y luego ya me vas a invitar una chasca que va a hacer que se me infle más la panza y todo esto. No, ¿cómo quieres que vayamos aquí a la mezquitera si ya regresamos a la escuela? Si traigo la panza toda inflada, no, imposible. Y la preocupación constante por el estado de salud que tiene el paciente, y más reforzado por esas situaciones que les digo. De repente la presidenta del comité de expertos sí le dice eso. No, pues así estaba fulanita y mire, ya se murió. No, ya. Entonces sí, atiéndase, pero vaya con el doctor nomás para que le diga qué tomar y no se lo tome. Usted tómese un té de esta cosa, tómese tal cosa, haga, vaya con mi comadre que hace los lavados del intestino y eso le va a funcionar. No sirven, no recomienden para nada las técnicas esas de lavados del colon. Se les perfora el colon, les da grandes problemas, no sirven. Bueno, hablando de eso de calidad de vida, lo que más afecta la calidad de vida es el dolor o el malestar abdominal. Entonces, si nosotros sabemos esto, lo primero que tenemos que hacer con nuestro paciente es disminuirle ese malestar, quitarle el dolor. Hay pacientes que vienen y dicen, no me importa evacuar cada semana, con que no tenga dolor, con eso soy feliz. Ah, perfecto. Con que no tenga la distensión y que pueda ponerme un vestido bonito para ir a bailar, para ir a una fiesta, para esto, para sentirme a gusto conmigo misma, con eso. Ah, bueno, preguntémosle al paciente cuál es lo que más le molesta en el intestino irritable. No, el dolor lo soporto, es más, hasta se lo entrego a Diosito por el bien del mundo. Ah, bueno, entonces a usted no le quito el dolor, pero a mí lo que no queda conmigo es esta distensión de la panza. Entonces, démosle algo que le quite la distensión de la panza. Si le va a quitar la distensión, le va a quitar el dolor también. Entonces, preguntarle cuál es el síntoma que le pone más problema al paciente. Y reforzarle, decirle eso. Bueno, sí, el dolor, a lo mejor hay que platicarlo muy bien con los pacientes y con la familia. El dolor tal vez no lo vamos a quitar al 100% o no vamos a hacer que no se vuelva a presentar el dolor, pero puede tener mejoría en cuanto al dolor si usted hace esto y esto. Ese mensaje que nosotros le damos y el condicionamiento, si usted no come brócoli, no le va a doler la panza. Aunque ya sabemos nosotros que lo que más le va a suceder es que si no come brócoli, no va a tener distensión, pero la distensión se asocia a dolor. Entonces, no, ya no lo haga. Ah, bueno, con eso se me quita el dolor, sí. Con estos medicamentos, sí, con esto se le va a ir controlando. ¿De acuerdo? Entonces, el síntoma es el que más problema le pone al paciente, pero cada paciente es diferente. Desafortunadamente, en calidad de vida es menor la calidad de vida del paciente con síndrome de intestino irritable que con los pacientes que tienen enfermedad por reflujo, hepatitis C, diabetes mellitus, migrañas incluso, pancreatitis crónicas,
que, por ejemplo, hepatitis C va a llevar al paciente a insuficiencia hepática, a cáncer y se va a morir en poco tiempo, pero la calidad de vida del paciente con hepatitis C es mejor que el del paciente con síndrome de intestino irritable. Pacientes con migraña, no sé si ustedes padecen migrañas, pobres de las personas que padecen migrañas, terrible, porque también su funcionamiento social es completamente diferente. Pues bueno, es mejor la calidad de vida del paciente con migraña que del paciente con intestino irritable. Entonces, hay que estar conscientes de lo que esto representa. Aumenta las molestias cuando el paciente está en ansiedad, en depresión, cuando somatiza alguna otra cosa, y le inhibe la vitalidad, le inhibe la autoestima a nuestro paciente y nos hace que el paciente tenga repercusión en cualquier otro aspecto de la vida y en cualquier otra área de lo médico que pueda tener como tratamiento el paciente. Oiga, ¿tiene usted también mal las rodillas? Sí, pero ni para qué me atiendo las rodillas. Si lo de la panza no me funciona, pues que no me funcionen las dos cosas. Entonces, eso hace que tenga el paciente ahí esa autoestima baja y toda esta situación. Y por eso tenemos que ir nosotros dándole lo de mensaje positivo a nuestro paciente. Los estudios no son necesarios. Si tiene los criterios de Roma 4 y no hay datos de alarma, el paciente no es mayor de 50 años, no tiene sangrado en las evacuaciones, no tiene pérdida de peso no buscada, no tiene una masa abdominal, no necesita estudios diagnósticos. Sin embargo, les decía yo ayer que hay ocasiones en que el paciente dice, oiga, ¿y por qué no me hago un ultrasonido? O algunos de ellos dicen una tomografía, una colonoscopia. No la requiere, pero ¿sabe qué? Para que estemos todos tranquilos, y eso es ahí el mensaje que le damos al paciente, hágase este ultrasonido. Ya sabemos que no va a resultar absolutamente nada y que no es el mejor método para diagnóstico, pero el paciente ya ve algo palpable donde le dice, no tienes nada, no hay masas, no tienes un tumor, no tienes alguna otra cosa, quédate tranquilo, todo va bien. Y eso le refuerza al paciente la parte positiva que le estamos diciendo nosotros en cuanto a terapéutica, a cambio en los hábitos alimenticios, cambio en los hábitos de manejo del estrés, y entonces no son necesarios. Los que sí, paciente mayor de 50 años con datos de alarma, esa pérdida de peso, la masa palpable, etcétera, biometría, velocidad de sedimentación globular, sangre oculta en heces, colon por enema, rectosigmoidoscopía o colonoscopía, nos van a servir para descartar algún otro tipo de problema. Enfermedad diverticular del colon complicada, cánceres del colon o alguna otra enfermedad inflamatorias intestinales, CUSI, por ejemplo, que pueden dejarnos la partecita de duda que puede tener el paciente. Cuando tenemos sí, iniciarlo. La cosa es que dijimos, el paciente con intestino irritable es un paciente que inicia en edades tempranas con el problema. Entonces, el paciente que llega y nos dice, creo que tengo colitis, me mandó la señora de la tienda porque dice que ya se nos salió de control, ya el Herbalife ya no me sirvió, que ahora sí viniera a la consulta. ¿Cuántos años tiene? 62. ¿Apenas empezó? Sí. Entonces usted tiene cáncer de colon, no tiene síndrome de intestino irritable o tiene diverticulitis. Entonces, en mayores de 50 años que no han tenido el problema desde antes y que tienen datos de alarma, siempre los estudios. En el síndrome de intestino irritable con el subtipo de diarrea, puede entrar a los datos de Roma 4, los criterios, pero si el paciente nos dice, es que las diarreas son frecuentes, ¿se asocia a alimentación, se asocia a estados emocionales? No, siempre tengo la diarrea. Entonces se trata de una diarrea por alguna otra cosa, y la distensión y todo esto puede ser por parasitosis. Entonces ahí un coproparasitoscópico. Si encontramos al parásito, tratamiento. Si el paciente tiene persistencia de los síntomas, y eso quiere decir, ahí hay dos cosas importantes. Una es el paciente que viene, le decimos tiene síndrome de intestino irritable, iniciamos tratamiento y se va. Y es feliz durante un mes, 2 meses, y luego regresa y nos dice, oiga doctor, vengo porque ya me volvieron los síntomas. ¿Cómo estuvo mientras estuvo tomando el tratamiento? Perfectamente bien, comía de todo, hacía de todo, andaba pero a gusto. Bueno, ese tuvo respuesta positiva al tratamiento y no es persistencia de los síntomas. El paciente que no se le quitan los síntomas, que está con el tratamiento bien adecuado para el intestino irritable,
pero que persiste con la molestia, entonces ahí hacemos ultrasonido abdominal, pruebas de función tiroidea, sobre todo en los pacientes, pueden ser cualquiera de los dos subtipos, el que se va a estreñimiento, aguas porque puede estar hipotiroideo, o el que tiene diarreas puede estar hipertiroideo. Panel celíaco en aquellos que tienen diarreas, pruebas del aliento para determinar si hay Helicobacter pylori, por ejemplo, o química sanguínea para saber si lo que tiene el paciente es una distensión abdominal por trastorno funcional secundario a una situación metabólica, el paciente diabético mal compensado, o urémico, o con alguna otra cosa. Entonces allí, si persistencia de los síntomas, hacemos estudios de laboratorio y gabinete. Resto no lo requieren. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial del síndrome de intestino irritable? Cuando tenemos el dolor abdominal y la diarrea, pues todo lo que provoque eso, los parásitos aquí en nuestro medio, intolerancias a los alimentos, alergias alimentarias, las colitis microscópicas, los que les decía, la colitis por eosinófilos, por ejemplo, las endocrinopatías, enfermedad celíaca, las sobrepoblaciones bacterianas o los cánceres y las enfermedades inflamatorias intestinales. Eso cuando se presentan con diarrea. La cosa es que la mayoría de estas cosas nos van a llevar a diarrea con sangre. Eso es lo que nos debe alertar, y agua sí lo tenemos como diagnóstico diferencial. Cuando es con estreñimiento, pues también las neoplasias colorectales, los tumores desde el lado izquierdo del colon provocan estreñimiento, los del lado derecho provocan sangrado. Neoplasias extraintestinales como las ginecológicas, un tumor del ovario, tumor de la matriz, que comprimen y que nos llevan a que el paciente tenga estreñimiento. Las endocrinopatías, también ya lo dijimos, los efectos secundarios de medicamentos, los calcioantagonistas, los antidepresivos tricíclicos, los antidiarreicos, los anticonvulsivantes, el hierro, los antiácidos, por el magnesio y por el aluminio que tienen, van a provocar estreñimiento. Entonces son diagnósticos diferenciales. Y algunas enfermedades neuromusculares como Parkinson, esclerosis múltiple, miopatías. Ahorita el COVID nos trajo muchos problemas de Guillain-Barré, y también los pacientes comienzan con esto, con estreñimientos después de haber padecido COVID y después de haber tenido como consecuencia el Guillain-Barré. La evolución y el pronóstico del paciente con intestino irritable. Morbilidad muy alta. Cada mes el paciente va a tener el ataque nuevo del dolor, de la distensión, del malestar. Mucha morbilidad, pero afortunadamente cero mortalidad. No, les decía ayer, no hay un certificado de defunción que diga se murió de intestino irritable. No lo hay, afortunadamente. Pero sí una morbilidad muy alta. El paciente recurre. Entonces, cuando tenemos los criterios diagnósticos de Roma 4 y no tenemos datos de alarma, la posibilidad de tener una enfermedad orgánica, cualquier enfermedad orgánica, desde enfermedad diverticular del colon, las parasitosis, infecciones, cualquier otra que sí sea algo orgánico, es bajo, menor al 5%. Y el mayor temor de la gente, la posibilidad de padecer cáncer si tiene los criterios diagnósticos positivos y no tiene datos de alarma, la posibilidad de que tenga cáncer es menor al 1%. Hasta el 18% de los pacientes tienen empeoramiento de los síntomas, y lo que tenemos que ir haciendo es modificar terapéuticas, cambiar el medicamento y buscar el desencadenante. Oiga, pero es que no se me quitan las molestias. ¿A qué se asocian? ¿Qué es lo que le provoca más las molestias? No, pues los taquitos de hígado. ¿Les pone cebolla a los taquitos de hígado? Sí. Quítenle la cebolla y siga disfrutando los taquitos de hígado. No, sigo con el malestar, entonces ya no coma taquitos de hígado. No, lo emocional es que no aguanto a mi nuera que vive aquí en la casa, pues corra a la nuera y se le va a quitar el empeoramiento de los síntomas. Tratar de buscar cuál es el desencadenante y tratar de modificarlo. No, pues es que me sucede que tengo tal cosa. Entonces vaya con el psicólogo, vaya con el psiquiatra, aprenda a manejar el estrés de una forma diferente, haga ejercicio, y con eso vamos a disminuir ese empeoramiento de los síntomas. Hasta el 50% de los pacientes permanecen estables y el resto podría mejorar con la relación de sus síntomas globales, aprendiendo eso. ¿Cuál es mi desencadenante? Lo trato de limitar. O una cosa bien importante que tenemos que aprender es condicionar nosotros al paciente.
el paciente nos dice, ese 50% que nos dice, no, mire, ando estable, nada más de repente, una vez al mes, como que tengo algo de malestar. ¿Se ha fijado a qué se asocia eso? Sí, es cuando comienza ese periodo de estrés, porque tengo que hacer el pago de la casa, del carro, no me depositan a tiempo, tengo que pasar todos estos pagos, y ahí es donde empiezo con el malestar. Ah, bueno, entonces, ese es su desencadenante. O sí, también es que cada mes nos juntamos en la familia y pues empezamos a pelearnos por los terrenos y todo esto, y también desencadenante. Ah, bueno, lo emocional. ¿Qué más? No, también ahí cuando nos juntamos en familia, tomamos alcoholito, comemos diferente. Ah, bueno, otro desencadenante, la alimentación. ¿Sabe qué es lo que vamos a hacer? Desde un día antes que toque el inicio de los pagos y la reunión familiar, comience a tomarse el medicamento. El objetivo del tratamiento es los menos medicamentos posibles, las menos restricciones de dieta posibles y el mayor cambio de hábitos le va a ayudar al paciente a que logremos eso, pocos medicamentos. Entonces dejamos el tratamiento médico inicial 1 o 2 meses, luego lo vamos bajando y le explicamos al paciente, cuando vaya a tener el desencadenante desde un día antes, tómese el medicamento. Se toma el medicamento, luego ya comienza ese periodo de estrés y de cambio de alimentación, siga con el tratamiento esos días y al día siguiente de que se acabe la reunión familiar, ese día vuelve usted a tomar medicamento y ya no va a tener problema. Tal vez el medicamento no le va a hacer mucho, pero el condicionamiento que él tiene de decir, ah, sí, me empecé a tomar el medicamento desde antes y lo termino un día después, por eso ya no tuve los síntomas o llegaron los síntomas y se controlaron muy rápido. Nosotros le ayudamos al paciente a esa biorretroalimentación, ese condicionamiento. ¿De acuerdo? Entonces hay que ser bien listos con las recomendaciones que le damos a nuestro paciente en esto, sabiendo esto, que hay mucha morbilidad, pero poca mortalidad. El tratamiento realmente es un tratamiento multidisciplinario y por eso nos detenemos mucho en esto. Si vieron en enfermedad inflamatoria intestinal, les dije, ni lo van a tratar ustedes, ni hablamos del tratamiento. Aquí sí, el médico general, el médico familiar, el reumatólogo, el ginecólogo, el que esté, a quien el paciente le tiene la confianza, debe estar invitado al equipo de tratamiento del síndrome intestino irritable. A veces les funciona más que la misma sustancia se la prescriba el ginecólogo a la paciente porque sabe que le tiene más confianza a que lo haga el gastro, que lo haga el cirujano, que lo haga alguien más. Entonces, siempre eso, el tratamiento multidisciplinario. Pues está el gastroclínico, el gastroquirúrgico, psicología, nutriología. Con nutriología hay que ser bien cuidadosos también porque de repente les dice uno, necesito que vaya con el nutriólogo para que le haga menús específicos. Normalmente uno da dietas de restricción. Uno le dice, no coma cebolla, no coma chile, no coma chocolate, no coma menta, no coma tal, leguminosas, etcétera, lácteos, no coma, no coma, no coma. Oiga, doctor, ¿y qué sí puedo comer? Ah, pues vaya con el nutriólogo. Y los nutriólogos son dadísimos, sobre todo los que no son egresados de la UA, que tienen su link para bajar las dietas, hasta dar risa como, coma una taza de pueros por la mañana. Procure consumir al menos un pomelo a la semana. Yo tuve que buscar qué era un pomelo para saber que a las toronjas les dicen pomelos en España, porque me llegó la paciente con la dieta así, oye, doctor, ¿me puede decir qué es esto del pomelo? Y le digo, no, no tengo ni idea, pero quiere decir que se coma 2 a la semana, cómaselos. Entonces, hay que ser cuidadosos y enviarle al nutriólogo la restricción que nosotros le estamos dejando. Sí, apóyame, dale los menús, cómo los prepare, que coma en la mañana, mediana, noche, pero sin leguminosas, sin brócoli, sin coliflor, sin esto, para que el paciente lleve la mejoría en cuanto a todo el tratamiento, ¿sale? Hablando ya específicamente, objetivo del tratamiento, decíamos, se recomienda un tratamiento integral dirigido a la mejoría global de síntomas, a la mejoría de la calidad de vida del paciente con adecuado perfil de seguridad, porque los pacientes van a preguntar, oiga, sí, ya me voy a tomar todo esto, pero mi comadre me dijo que a ella el yoga le funcionó muy bien, haga el yoga. Oiga, pero también me dijo mi comadre que las malteadas de quién sabe qué cosa, eso no lo haga, que el Herbalife no lo tome, que la uña de gato, pues, puede ser que sí, puede ser que no.
Oiga, que mi comadre de Estados Unidos me mandó este tipo de fibra, ¿me lo puedo tomar o no? Depende del tipo de fibra. Si el paciente está en el intestino irritable con estreñimiento y la fibra que le dan es una fibra como el psyllium plantago, que nació para diarreas, no para el estreñimiento, no se le recomienda. Si es una fibra que tiene función de motilidad intestinal, entonces sí, utilícela. Y cosas de repente descabelladas, mientras lleven buen perfil de seguridad, los podemos utilizar. El tratamiento puede ser dirigido al síntoma más molesto para el paciente, por eso decíamos, el dolor, el malestar es lo que más problema pone en las escalas así a nivel global, pero si a mi paciente lo que más le provoca problema es el estreñimiento, tratémosle el estreñimiento. Al síntoma predominante o a la fisiopatología de la enfermedad. Si dijimos que la fisiopatología tiene que ver con la alteración del eje cerebro-intestino, modifiquemos la función de ese eje cerebro-intestino. El tratamiento es muy importante, la relación médico-paciente. El paciente tiene que confiar en ustedes, saber que le están dando el tratamiento adecuado y entonces debe ir siempre con mensaje positivo. No le hagan así como aquel médico que digo, oye, doctor, es que me siento con distensión abdominal. No, señora, creo que no es distensión, así está de gorda, no se le va a quitar. No, ese no es un mensaje positivo. ¿Sabe qué? La ventaja de esta enfermedad es que, aunque le provoca algo de malestar, ni se va a morir de eso, ni le quita años de la vida, ni le provoca ninguna otra cosa. Usted va a poder vivir una vida completamente normal. Mensaje positivo. Sí, el medicamento le va a funcionar. Si cambia de dieta, si empieza a hacer ejercicio, si modifica sus hábitos y su respuesta al estrés, y si lleva el tratamiento bien establecido, y si no le hace caso a su comadre, le va a ir bien. Mensaje positivo. La confianza y la educación sobre la enfermedad en cuanto a eso, las causas. Oiga, ¿sí es cierto que el intestino irritable, que esta colitis la tengo por tal cosa? No. ¿Que es porque porque lleve tratamiento con antibióticos? Sí, puede ser, entonces démosle probióticos para que tenga mejoría en cuanto a eso. Entonces, educación sobre la enfermedad. Las fibras están ampliamente recomendadas, pero ya decíamos qué tipo de fibra vamos a utilizar. Eliminación de lactosa no se recomienda de rutina, pero sí se recomienda que el paciente disminuya los lácteos, sobre todo los lácteos enteros, al principio del tratamiento. Y le podemos decir, cámbiele a deslactosada light, ahorita no coma quesos añejos, modifíquele, y eso nos va a ayudar a que el paciente tenga mejoría. La eliminación de fructosa, 1/3 de los pacientes sufren intolerancia a la fructosa, entonces si le modificamos la fructosa, el paciente se va a sentir mejor. Y los pacientes que tienen alergias alimentarias van a mejorar con esas dietas de exclusión, quitando alimentos. En cuanto a las fibras, diremos que entonces las fibras formadoras de bolo fecal mejoran cuando hay estreñimiento. El salvado, buena fibra, pero puede provocar fermentación, distensión, presencia de gas y aumenta el dolor en el paciente con síndrome de intestino irritable. Solo se recomienda como coadyuvantes, no es el tratamiento, el medicamento de elección inicial en el paciente con intestino irritable, porque luego los pacientes creen que todo es comer fibra y aquí en intestino irritable no lo es. Los antidiarreicos disminuyen la frecuencia de evacuaciones, aumenta el tono del esfínter anal interno cuando tenemos el ataque de diarrea por el intestino irritable, pero tampoco son los de primera elección. La colestiramina, no hay estudios que lo avalen, no se debe de indicar. Los antiespasmódicos son lo más utilizado, el que ustedes quieran, todos estos son antiespasmódicos, los bromuros, con pinaverio, con simetropio, con el bromuro de otilonio, solos en combinación, la trimebotina buenísima, que aparte de tener el efecto antiespasmódico y quitar dolor, tiene efecto procinético y nos ayuda a mejorar, y hay mezclas de medicamentos con todo esto. Entonces, se pueden utilizar con buen perfil de seguridad. Fenobarina se asocia algo a rhabdomiólisis, es el único que diríamos cuidado. Pero todos los antiespasmódicos les funcionan. La gente llega y nos dice, no, es que el bromuro de otilonio ya lo tomé. Ah, es que yo le estaba poniendo aquí el bromuro de pinaverio porque funciona mucho mejor. Sí le va a jalar, va a ver que sí. Entonces, mensaje positivo y cambiar. No le dejen el mismo medicamento al paciente porque desde ahí dicen, no me va a funcionar
y dijimos lo que más le funciona al paciente es la biorretroalimentación. Los agonistas o antagonistas de receptores de serotonina, Tegacerot, por ejemplo, salió del mercado en Estados Unidos y en Europa desde hace como 13, 14 años, y en México se sigue vendiendo porque los estudios se hicieron en población mexicana. En los pacientes de menores de 55 años sin cardiopatías se puede utilizar Tegacerot. No es lo mejor, no funciona muy bien, pero hay quienes lo siguen utilizando. Se asoció a muerte súbita, se asoció a cardiopatías, entonces tiene una mejoría global de los síntomas, pero no es lo más recomendable, no lo utilicen. Se los dejo porque siempre, una, viene en la guía de práctica clínica, dos, siempre la gente nos pregunta eso, oye, ¿y este Tegacerot lo puedo utilizar? Pues sí, pero no, mejor cámbiale, tía, utilice otra cosa. Los surfactantes sí nos funcionan, dispersan y previenen la formación de burbujas de gas, lo hacen burbujitas pequeñitas y ayuda a que salga. No son útiles como monoterapia los surfactantes está la dimeticona, por ejemplo, juntos con antiespasmódicos nos ayudan a mejorar, entonces por eso vemos que aquí el pinaverio más dimeticona, la trimebutina más dimeticona funcionan de manera adecuada, esos sí los podemos utilizar. Los antidepresivos, sean cuidadosos con los antidepresivos. Hay mucha gente que cambia de médico porque dice, no es que me dio este tratamiento porque cree que estoy loco. No es por eso, explíquenle. A lo mejor sí se lo estamos dando por eso, a lo mejor sí lo creímos, pero ustedes expliquen al paciente que el componente emocional de intestino irritable nos obliga en algunas ocasiones a utilizar antidepresivos. Podemos utilizar tricíclicos, inhibidores de recaptura de serotonina, inhibidores de recaptura de serotonina y noradrenalina, y nos ayudan a tener mejor motilidad, a disminuir la sensibilidad visceral y el efecto antidepresivo y antiansiedad que nos van a proporcionar, nos van a hacer que el paciente tenga menos activación del síntoma con los efectos o con las situaciones emocionales que tiene el paciente. Entonces, se pueden utilizar y hay algunos, por ejemplo, de inhibidores de captura de serotonina que tienen efecto procinético. Entonces, utilizarle, decirle, lo vamos a utilizar para prevención, digo, sí, para prevención del estreñimiento, para mejoría de todo esto. Los antibióticos, los de acción luminal, provocar mejoría contra el placebo, pero no son lo mejor y no los utilicemos siempre. Los probióticos, eso sí, aumentaron la función de barrera, inhiben el crecimiento de patógenos, modulan la respuesta inflamatoria, y el probiótico, por ejemplo, existe, hablábamos antes de la familia Probiolog, existe Probiolog IBS, que es específico para intestino irritable. A ustedes en la tele ya les dicen ahorita también que ya está ese de las ampolletitas con los probióticos específicos para intestino irritable. Funcionan muy bien, ténselos a los pacientes, explíquenles que eso les van a ayudar. Las terapias psicológicas funcionan, sobre todo la conductual, las hipnoterapias, algunas, la herbolaria mejora, pero depende de qué tipo de herbolaria se utilice. Hojas en el té verde les pueden funcionar muy bien, recomiéndenselo, sí, díganle, sí señora, sí, tómeselo, sí, le va a ayudar, pero no deje los medicamentos. Con la acupuntura no hay evidencias. La otra vez una señora se le perforó el colon con la punción que le hicieron con la agujita de acupuntura en la panza y pues nos puede traer más problema. No hay evidencia. La yoga, la meditación, el ejercicio, sobre todo lo aeróbico, etcétera, 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 funcionan muy bien porque nos ayudan a mejorar dos cosas importantes. Uno, motilidad del colon, y dos, hacen que la gente comience a pensar en otras cosas y deje de tener los problemas y las situaciones emocionales. Entonces nos funcionan muy bien. Sí, recomiéndenselos. Pero cosas de charlatanería como estas, da clic aquí, utiliza tal remedio chino, utiliza tal cosa, siempre y cuando no contravengan la buena práctica de la medicina y no pongan en peligro la vida y la seguridad del paciente, se pueden utilizar con cautela. Si es algo de riesgo, no lo hagan, díganle que se aleje. Recomendaciones específicas ya para terminar, ya nos vamos. Síndrome de intestino irritable con diarrea, buena relación médico-paciente, el mensaje positivo, educación sobre el síndrome de intestino irritable, y pues podemos utilizar antidiarreicos, se me fue a qué grupo pertenece antidepresivos,
y podemos utilizar periodos cortos de antibióticos de acción intraluminal, combinación de agentes, terapias psicológicas, bla, 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 todos esos nos funcionan. El estreñimiento, buena relación médico-paciente, educación sobre la enfermedad, mensaje positivo, que coma más dieta, que tome más líquidos, que consuma más frutas, verduras y antiespasmódicos más surfactantes o antiespasmódicos más el antibiótico de acción intraluminal en periodos cortos también. Terapias psicológicas, bla, 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 funcionan muy bien. El que nada más se presenta con dolor, buena relación médico-paciente, educación sobre la enfermedad, mensaje positivo y los que van a quitar el dolor, los antiespasmódicos, solos, acompañados, etcétera, y lo mismo, terapias psicológicas, bla, bla, bla. Síndrome de intestino irritable con inflamación o distensión, buena relación médico-paciente, educación sobre la enfermedad, mensaje positivo. En todos, lo que más nos funciona son estas tres cosas, más los medicamentos, más el otro tipo de terapias, el cambio que va a tener el paciente, el que modifique su forma de responder al desencadenante de intestino irritable. Como conclusión, no toda molestia abdominal mal estudiada es intestino irritable. Debe cumplir, ahorita que ya tenemos la posibilidad de diagnóstico positivo, debe cumplir con los criterios de Roma 4 para el diagnóstico. Hay que mejorar la relación médico-paciente, darle la seguridad a nuestro paciente, hablar con él y decirle que el síndrome de intestino irritable no le lleva a enfermedades graves, no disminuye la esperanza de vida, no tiene repercusión en alguna otra cosa y con eso el paciente se va a sentir mucho mejor. Ser cautos, no le demos 200 medicamentos al paciente para todo esto si sabemos que sí nos van a ayudar de repente, pero lo más importante es la otra parte, la dieta de restricción. Me investigaron que son FODMAPs. ¿No? Bueno, investiguen qué son los FODMAPs. Las dietas de restricción, sobre todo en intestino irritable, son dietas bajas en FODMAPs, que son los que desencadenan la formación de burbujas, sobre todo la fermentación, y entonces decirle al paciente que utilice ese tipo de tratamientos nutricionales, el tratamiento médico que nosotros le estamos dejando y que el mensaje positivo es lo más importante. Si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto. Nariz, ¿todo bien? Bueno, nos vemos la próxima con con la patología